Bueno, bienvenidos. Vamos a abordar el tema de riego por aspersión en todos los detalles que conciernen a la constitución de los diferentes partes que lo conforman, así como a los procedimientos que se utilizan para el diseño propiamente de un sistema de riego. Sin más dilación, entonces, veamos. Ah, ok. Eh, el riego por aspersión es una simulación de la lluvia, ¿no? Eh, lo que hacemos es impulsar agua desde un equipo de bombeo o bien utilizando energía potencial para lograr presurizar la tubería por la que viaja el agua y que esta presión se libere a través de las boquillas de los emisores, en este caso aspersores. Tiene varios usos principales. Eh, en conservación de suelos se utiliza tomando en cuenta que hay terrenos que tienen topografía muy accidentada, quiere decir que entonces el sistema de riego por aspersión se adapta a cualquier condición de topografía o de suelos. Y también en aquellos suelos que son muy delgados, los suelos que tienen un perfil muy delgado y que sumado esto a la topografía irregular puedan ser no susceptibles de eh, conformación, de alineamiento de la topografía, ¿no? Quiero decir, cuando eventualmente puedan utilizarse sistemas de riego por gravedad, y no permiten entonces el paso de equipo para hacer la nivelación. Pueden utilizarse el riego por aspersión para uniformar la germinación cuando ésta es irregular, ya que moja el 100% del terreno, y obviamente para regar praderas, ¿verdad? También la aspersión puede utilizarse para aplicación de fertilizantes, para aplicación de algunos fungicidas o insecticidas, aprovechando que los cultivos no puedan ser susceptibles a estos tipos de agroquímicos. En el riego para ornamentales es muy usual la aplicación de este tipo de productos, ¿verdad? Y obviamente en el riego de praderas. Incluso la aspersión se utiliza para distribuir boñigas en todo el terreno, ¿no? En campos donde hay producción de boñigas. Eh, por otro lado, el sistema está constituido por varias partes, ¿no? La motobomba, la tubería dividida de acuerdo con la importancia que tenga dentro del sistema, en tubería principal, que es la que conduce el caudal hacia todos los puntos del terreno donde se encuentran los sectores, la tubería secundaria, que es la tubería del sector propiamente, y de esta se deriva la tubería lateral, que es la que porta a los aspersores. Los aspersores propiamente, obviamente, son parte del sistema y todos los demás elementos que conforman el sistema, pasando por manómetros, tubería de los elevadores, codos, Ts, válvulas, filtros, todo lo que constituye el sistema de riego. Esas son las partes del sistema, ¿no? Uh, Esto que ustedes ven allí, esta fórmula, es la fórmula del gasto o caudal de un aspersor. Si la ven detenidamente, la reconocerán porque es la fórmula del orificio. ¿Recuerdan ustedes? Esto no es otra cosa más que área por velocidad. Esta es la velocidad de Torricelli, o lo que es 2GH, raíz cuadrada de 2GH, ¿no? En este caso, como la gravedad está en metros por segundo, entonces el resultado de esta operación será en segundos y se multiplica por 3600 para pasar el gasto resultante en metros cúbicos por hora. Pero es área por velocidad. Esto es
la fórmula de continuidad, como la pueden reconocer. Y la presión está dada en este caso en metros de columna de agua. Bien. Esta es otra fórmula que ustedes reconocerán. Es la fórmula de la intensidad de aplicación en milímetros por hora por metro cuadrado, lo mismo, litros por hora por metro cuadrado. Bien. ¿Por qué por metro cuadrado? Pues estamos dividiendo el caudal expresado en litros por segundo entre el área constituida por la separación entre aspersores y la separación entre los laterales. Vamos acostumbrándonos a esto. No sé si ustedes van anotando, pero sería conveniente que lo fueran haciendo. Me dicen si necesitan tiempo para esto. Algún tiempo para esto, ¿no? Sí, profe, ¿puede volverse a la anterior? Un Claro, toquecito, nada más, pues que no sí, logra apuntar esta algo. es, esta es. Entonces, bueno, en esta que están viendo, reitero, tenemos aquí el área y esta es la velocidad, la raíz cuadrada de la velocidad, entonces, ¿verdad? Eh, Área por velocidad es caudal, la ecuación de continuidad también, y estamos multiplicando aquí por 3600 porque tenemos la gravedad aquí, que es metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Por Muchas 3600, gracias. con mucho gusto. Vamos a pasar a la siguiente entonces, que es esta. Y en esta entonces lo que tenemos es el caudal dividido entre el área, que es la forma como se obtiene la intensidad de aplicación. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar. Este cuadro reviste importancia suma. Y es que esto es un factor de disminución de, eh, del radio, del diámetro de mojado. Si ustedes ven aquí, observan ustedes, dice espaciamiento entre aspersores. O sea, la posición en que vamos a poner un aspersor con respecto al otro. Y tiene que ver con el diámetro de mojado, ¿no? Si ustedes ven, esto es una fórmula. Espaciamiento entre aspersores es igual a cierto porcentaje de disminución por el mojado. Este porcentaje de disminución está en función de la velocidad del viento. A menos viento, más separación. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí con menos de 2 kilómetros por hora de velocidad de viento, tenemos el diámetro mojado a 65%, ¿sí? En la separación entre aspersores, digo. Esto implica un traslape del 35%. Si la velocidad del viento es, por ejemplo, entre 8 y 16 kilómetros por hora, la separación entre los aspersores será a un 50% del diámetro de mojado y por lo tanto un 50% de traslape. Esta fórmula o este cuadro que representa esta fórmula que está aquí implícita o explícita, más bien, no es más que para obtener el espaciamiento entre aspersores. Después, cuando vayamos desarrollando el ejercicio práctico, que lo veremos en la próxima sesión, veremos cómo específicamente se usa. Cuando nosotros vamos a realizar un trabajo de diseño de riego por aspersión, o riego de cualquier tipo, sea aspersión o sea riego por goteo o por microaspersión, necesariamente tenemos que hacer un inventario de recursos. No se vale suponer cosas y ponerse a hacer un diseño de tal forma que cuando lo llevamos al campo, vemos que en el campo habían accidentes topográficos, por ejemplo, que no habíamos tomado en cuenta, ¿no? O que el agua estaba en otro sitio diferente de donde nos dijeron, o donde supusimos nosotros que iba a estar, o que el agua tenía ciertas características inconvenientes para la práctica del riego, o que no había un caudal suficiente, etcétera, ¿no? Entonces, necesariamente tenemos que hacer una gira de campo. Si a nosotros nos contratan
para realizar un diseño, tenemos que ir al campo. Y en el campo podemos observar, como aquí vemos, el tamaño del terreno, la forma de la finca es muy importante, la topografía, los accidentes topográficos que hay allí son importantísimos, deben quedar plasmados en el diseño. La información que puede haber sobre el suelo disponible en la finca, bueno, cómo es la textura, si tenemos datos de humedad en la capacidad de campo en el punto de es permanente, cuál es la densidad aparente, qué profundidad tiene el perfil del suelo, etcétera. Datos como propios de la fuente de agua, cantidad, la calidad. ¿Tiene algún costo el agua? ¿Es un agua que tenemos que comprar o es un agua que está en la finca y por lo tanto no tenemos que hacer ese tipo de inversión? ¿Dónde se encuentra localizada el agua? ¿En el extremo de la finca? ¿En el centro de la finca? ¿Está fuera de la finca el agua? ¿Cuánto tenemos que invertir de dinero para traerla hacia donde está la finca? Las condiciones climáticas, claro, el máximo consumo de agua de los cultivos, la velocidad del viento, hay vientos fuertes, se concentran los vientos en cierto momento del día, son de tal magnitud que impiden más bien la utilización del riego por aspersión. Hay energía en la finca, hay electricidad. ¿Qué electricidad hay? 220, hay trifásico, hay monofásico. ¿A qué distancia se encuentra el poste más cercano? Habrá que invertir en traer cable acometida hacia donde tenemos la finca. Todos esos detalles son importantes, ¿verdad? ¿Qué otro dato nos haría falta? Aparte de la finca, de los suelos. Tendríamos que pensar en los cultivos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál es el patrón de cultivos? ¿Cuáles son las láminas de riego que ocupamos para ese cultivo? Los intervalos de riego que tenemos que establecer. ¿Cuánto es el máximo consumo de agua? Para ver si la cantidad de agua que tenemos disponible será suficiente para regar nuestro cultivo, sobre todo en las partes más críticas. O sea, tenemos por un lado los elementos para el diseño del sistema de riego y por otro lado el diseño, los datos para el diseño agronómico, ¿verdad? ¿Ustedes ven el cursor aquí donde lo tengo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, bien. Entonces, bueno, esta cosa es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La visita a la finca es importante, ¿no? Hay que hacerla. Esta fórmula es de aplicación absoluta, ¿no? Aquí lo que estamos obteniendo con esta fórmula nosotros es una lámina bruta, expresada como un requerimiento bruto. Tenemos el uso consuntivo. El uso consuntivo, ustedes recordarán, lo dividimos entre la eficiencia y tenemos lámina bruta, ¿ok? O un requerimiento bruto. En este caso, la división habrá que hacerla por la eficiencia del sistema, propia del sistema de riego, que en el caso de aspersión es una eficiencia del 80%, entonces aquí sería 0.8, y la eficiencia que nos permite el viento. Por ejemplo, si estamos en una zona en donde las pérdidas por viento son del 15%, pues entonces la eficiencia será del 85%, ¿no? ¿Ok? Entonces vean ustedes cómo se utiliza la información acá. Esto es un requerimiento bruto. Recuerden esta fórmula, es importante. La vamos a usar siempre que hagamos diseño. ¿Bien? Uso consultivo entre la eficiencia, requerimiento bruto. Si tenemos un requerimiento bruto y lo multiplicamos por el área que vamos a regar, obtenemos un volumen diario. ¿Sí? Es muy fácil, ¿no?
Esto es, si tenemos una hectárea y tenemos la lámina bruta o requerimiento bruto, lo multiplicamos por 10.000, este requerimiento bruto expresado en milímetros, ¿verdad? Entonces lo multiplicamos por 10 y tenemos metros cúbicos por hectárea, ¿no? Aquí es lo mismo. Tenemos un requerimiento bruto expresado en metros y lo multiplicamos por el área y tenemos un volumen diario. Un volumen diario, ¿no ven? ¿No? ¿Lo ven aquí? Entonces, este volumen diario sería el que hay que aplicar todos los días al cultivo, todos los días en ese área. ¿Ok? Este es un volumen diario, metros cúbicos por día. Pero ocurre algo. Usualmente, en una finca, hay días en las que no se trabaja, o por lo menos hay días en los que no vamos a hacer riego. ¿Por qué? Porque hay que hacer otras operaciones igual de importantes en la finca y decidimos no regar ese día, o bien porque es el día feriado de la finca, coincide con el domingo, por ejemplo, y el domingo todo el mundo va, bueno, tiene descanso, se dedica a otras cosas. Bien, entonces, el riego que no pusimos ese día, porque nosotros no trabajamos, pero las plantas trabajan todos los días. Bien, entonces, si no trabajamos un día, el agua correspondiente a ese día que no trabajamos, hay que ponérsela y distribuirla entre los días en que sí vamos a trabajar. Entendidos con esto, ¿no? ¿Ok? Y por lo tanto, tenemos que hacer la corrección de ese volumen tomando en cuenta eso. ¿Cómo se corrige ese volumen? Se corrige con esta fórmula. La fórmula dice que el volumen diario hay que multiplicarlo por el número de días de la semana y dividirlo entre los días de operación del sistema de riego. Vamos a ir un momentito a la pizarra para explicar esto mejor. Entonces tenemos por un lado, vamos a suponer que esto sea los días de la semana, y tenemos por aquí entonces el día 1 y aquí el día 7, ¿verdad? Entonces quiere decir que por aquí está el día 6, el día 5, el día 4, el día 3 y el día 2. ¿Ok? Digamos que esto sea lunes y esto sea domingo. Esto es el día martes. Para nosotros por vicio es una K. El día miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Ok? Entonces decimos, bueno, vamos a aplicar un volumen, habiendo hecho los cálculos, que el volumen sea de 200 metros cúbicos. ¿Ok? 200 metros cúbicos por día. Y decimos, bueno, vamos a regar todos los días excepto el domingo. Quiere decir que el día lunes hay que poner 200 litros, el día martes también y el domingo también. Pero como no los podemos aplicar porque ese día no trabajamos, estos 200 litros se los vamos a repartir entre los días en que sí trabajamos. Entonces serían 200 entre 6, ¿verdad? ¿Cuánto es esto? 33,3. 33,3. ¿Es así? Metros cúbicos. Estos 33 metros cúbicos tenemos que ponérselos a cada día en que sí regamos. Esto es un más, no es una cruz, ¿verdad? ¿Ok? Igual pasa el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Así, este día que no regamos, le va a quedar el agua disponible
a la planta porque se la hemos sumado a los días que regamos. ¿Lo ven? ¿Comprendido esta parte? ¿Sí? Si tenemos 2 días en que no regamos, el sábado tampoco, entonces serían aquí 400, ¿verdad? Tendríamos aquí nosotros 400 y ahora divididos entre ¿cuánto? Entre 5 días. Claro, entre 5 días, ¿verdad? Entonces, tenemos entre 5 días y esto nos convierte en ¿cuánto? En 80, profe. En 80. 400 entre 5 son 80. Ok, entonces serán 80. Y esto es un 8, aunque no lo parezca. 80 metros cúbicos que habrá que meter extra cada día que vamos a regar. En este caso aquí, estos 80 irían aquí. Vamos a hacerlo con bolitas para que quede más bonito, digo yo. Entonces serían 280 en lugar de 200. ¿Está bien? Y así vamos haciendo este cálculo. Esta es la manera racional, la manera inteligente de hacer este cálculo, ¿verdad? Pero si no, pues en última instancia recurrimos a la formulita, que era lo mismo, ¿no? En este caso, si el volumen diario fueron 200, hagan ustedes, por favor, en sus máquinas, si este volumen fueron 200 y los días de operación fueron 5, pues entonces aplicando esto nos tendrá que dar 280. Háganlo a ver si es cierto. 200 por 7 dividido entre 5. ¿Verdad? ¿Sí les dio? Sí. Les dio, ¿verdad? Sí, correcto. Correcto, ¿verdad? Ok, se da 280. Entonces, esta es la forma de calcular un volumen, el volumen corregido, considerando los días en que no se trabaja en la finca. Si se trabajan todos los días, pues entonces no hay que corregir el volumen, ¿verdad? Está claro. Muy bien, ahora, pregunta para ustedes. ¿Cómo hacemos para pasar este volumen, estamos hablando de metros cúbicos aquí, cómo hacemos para pasar este volumen a caudal? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Hay que considerar el área total. El área ya está considerada, por eso obtuvimos un volumen total, pero es metros cúbicos. ¿Qué necesitamos para pasar, para transformar este volumen en un caudal? Y el tiempo de riego, no. Claro, tenemos que transformarlo en caudal dividiéndolo en un tiempo, pero no necesariamente es el tiempo de riego, sino más bien el tiempo en que tenemos disponible el agua en la finca para regar. Por ejemplo, puede ser, como ocurre en los distritos de riego, que el agua nos llegue a la finca en ese sector donde estamos varios productores, que nos llegue a la finca desde las 6 de la mañana a las 2 de la tarde. ¿Cuántas horas son? Desde las 6 a las 2 de la tarde. 8 horas. Entonces tendríamos 8 horas para regar. ¿Cuál sería nuestro caudal si el volumen hubiera sido de 280 para seguir con el ejemplo que traemos? Tendríamos que dividir 280 entre 8 horas. 35 metros cúbicos por hora. Tendríamos un caudal de 35 metros cúbicos por hora. Con ese caudal tenemos que regar la finca. ¿Vamos comprendiendo? ¿Ok? Entonces, todo esto están haciendo porque había un requerimiento bruto. Más bien, todo esto está naciendo porque había un uso consultivo. Más bien, todo esto están haciendo porque había un cultivo que tenía una escasez. Y todo esto están haciendo porque conocemos
que en la zona hay cierta evapotranspiración potencial. La multiplicamos por la constante de cultivo, del cultivo que estamos sembrando, ¿ok? Dividimos ese uso consultivo entre la eficiencia del sistema y la eficiencia que nos permite el viento y tenemos un requerimiento bruto. Ese requerimiento bruto lo multiplicamos por el área que vamos a regar y obtenemos un volumen de agua diario que ocuparíamos para regar ese área. Si tenemos una semana en la cual no regamos durante varios días, pues transformamos ese volumen diario en un volumen corregido para compensar el agua que hay que darle al cultivo en los días en que no vamos a ir a trabajar nosotros. Nosotros no trabajamos, la planta trabaja 24 horas, ¿sí? Teniendo ese volumen corregido y sabiendo las horas diarias que podemos tener disponible el agua, calculamos ahora un caudal. Y ese caudal, pues, lo obtenemos de la forma como ustedes lo han hecho. El volumen corregido entre un tiempo. Y el tiempo aquí es el tiempo de horas de operación que tenemos posible en la finca. Y eso nos da el caudal de riego. Con este caudal es con el que vamos a proceder nosotros a realizar nuestro diseño hidráulico. ¿Estamos con esto? Ahora vamos a empezar a hablar de lo primero que hablamos cuando nosotros nos conocimos, que fue de la parte hidráulica. Esto es, en general, cómo vamos construyendo la mecánica del diseño. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Vamos bien por aquí? Profe, este tiempo es el tiempo que vamos a tener el agua disponible para hacer el riego. Sí, el tiempo en que el agua está disponible en la finca. Puede ser que el agua siempre esté disponible en la finca, pero que el administrador o el dueño, el gerente de campo, por ejemplo, diga, no podemos pasar todo el día regando, ocupamos la gente para hacer otras labores. Así que a pesar de que tenemos el agua 24 horas en la finca, porque ese es el río que pasa por allí, vamos a utilizar nada más 8 horas del día para regar. Y de ahí sale nuestro caudal de riego. O que diga, bueno, reguemos nada más de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. No sé cuántas horas sean eso. Pero ese será el tiempo para regar, el tiempo disponible para regar. Si dividimos ese volumen corregido entre ese tiempo que tenemos para regar, entonces obtenemos cuál es el caudal. ¿Cuál es ese caudal? El que ocupamos allí en la fuente de agua. Una vez que lo hemos determinado, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a fijar si ese caudal está ahí. Si no está ahí, tenemos que hacer algún cambio, ¿no? ¿Sí me explico en esto? Ese es el caudal que tiene que estar ahí pasando por la finca o en subterráneo y que nos dé ese caudal para poder regar ese área. ¿En qué tiempo? En ese tiempo que hemos definido. Entonces tenemos aquí varias cosas con las que jugar. Una es, si no nos da el caudal, pues modificamos el área. ¿Ok? Y si no nos da el caudal también, pues modificamos el tiempo. Necesitamos más tiempo para regar entonces, ¿verdad? Porque dependiendo del tiempo, así va a ser la magnitud de este caudal. ¿Estamos claros? Sí, yo creo que sí. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a avanzar un toquecito más. Vamos a hablar de los criterios para ubicar la tubería, ¿no? La tubería debe ubicarse dependiendo de dónde tengamos nosotros la fuente del agua. Vamos a ver esto, vamos a nuestra pizarra de nuevo. Vamos a estar regresando aquí por un tiempito. Voy a borrar esto. Entonces, puede ser las fincas no todo el tiempo son perfectas en cuanto a forma, ¿no? Normalmente hay vecinos y toda esa cosa. Y la finca puede ser una cosa, la forma de la finca puede ser una cosa como esta, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé.
como una ameba aquí, una cosa rara, ¿no? ¿Okay? Y esa es el tamaño, la forma de la finca. Puede ser que nosotros tengamos el agua en este punto de la finca. ¿Ok? La tubería principal, tenemos que hacerla llegar a todos los, cubriendo la mayor parte de la finca. ¿Ok? Puede ser que lo hagamos de esta forma. Perdón. Puede ser que lo hagamos de esta forma. Vamos a ver. Que venga por aquí. Que venga por aquí. Y que venga por aquí. Esto sería la tubería principal. Supongamos, se me antoja hacerlo de esa manera, pero esta tubería principal tiene que ser la de menor longitud, cubriendo la mayoría del terreno, pero tiene que ser la de menor longitud. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que tiene que ser la de menor longitud? Es la tubería principal, ¿verdad? La que nos va a llevar agua a todos los puntos de la finca. Debe ser la de menor longitud, cubriendo la mayor parte de la finca, ¿no? Los puntos de la finca. ¿Por qué tiene que ser la de menor longitud posible? Para que haya menores pérdidas de carga, profe. Bueno, ese es un punto. ¿Por qué otra razón debería ser la de menor longitud? Y está ligado con ese concepto que acabas de decir. No tiene que ver con costos. ¿Cómo tiene que ver con costos? Tal vez sea más caro, ¿no? Sí. Normalmente la tubería principal es la más cara. ¿Por qué es normalmente la más cara? Porque debe soportar mayores presiones y mayores caudales. ¿Sí? ¿Y por qué es la más cara? Comparada. Más material. ¿Perdón, Cecilia? Están preguntando por la diferencia de longitud, digamos, ¿verdad? Más Ajá. pequeña porque es mayor cantidad de material. ¿Y por qué es mayor cantidad de material? ¿A dónde está la palabra clave que no me han dicho? Por la longitud. Sí, la longitud es importante, claro. Tiene que ser la de menor longitud posible. En eso estamos de acuerdo, ¿sí? Pero hay un detalle en ella que la hace más cara. ¿Cuál es ese detalle? El grueso de la pared. Eso es importante, pero aparte de eso, ¿qué la hace más cara con respecto a las otras tuberías? Está íntimamente relacionado con lo que todos me han dicho. Pero necesito que me digan la palabra. ¿Por qué es esa tubería más cara comparada con los otros tipos de tubería que hay en la finca? De ahí, profe, tal vez el SDR, tiene que ser mucho más grosor, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser, puede no ser. Pero sí está ligado también con el SDR y está ligado con todo lo que me han dicho. ¿Cuál es esa palabra que da característica a esa tubería y que la hace más cara con respecto a las otras? Al lateral de riego, a la tubería secundaria. Diámetro comercial. O bueno, el Sí, por diámetro. supuesto, eso es, ¿verdad? El diámetro es un diámetro, está asociado con el SDR, está asociado con los costos, con las pérdidas de carga, con todo lo demás. Es la que debe ser de menor longitud, cubriendo, eso sí, todos los puntos de la finca, pero que sea de la menor longitud. Eso es un trabajo nuestro como diseñadores. Tenemos que buscar por dónde la metemos para que llegue, pero eso sí, que sea lo más corta posible, ¿no? Porque es la que lleva más diámetro. Lleva más diámetro porque lleva todo el caudal.
Y si lleva el caudal total, entonces tenemos que hacer que el diámetro sea con un balance, ¿verdad? Tal que haga que hayan las menos pérdidas por fricción posible. Recordemos que el diseño consiste en máxima eficiencia al mínimo costo. ¿Ok? Entonces, el costo tenemos que bajarlo, considerando que tenemos que hacerla de una longitud suficiente, pero no excesiva, para que sea barata, o lo más barato posible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, habiendo dicho esto, regresamos aquí a la presentación y hablamos entonces de que hay que determinar dónde está la fuente de agua para que esa tubería que vamos a poner sea lo más pequeña posible. ¿Ok? Tenemos que considerar también la pendiente del terreno. Hay que regresar a nuestra pizarra. Ok, aquí de nuevo. Y vamos a ver. Vamos a suponer lo siguiente. Esto que está acá, suponete que es un perfil del terreno y esa es la pendiente, ¿no? Ok, voy a dibujar con otro color esto otro que está acá. Y vamos a decir que esta es la tubería lateral. Es la tubería lateral porque porta a los aspersores. Vamos a suponer que estos sean los aspersores. ¿Está bien? Y aquí hay un aspersor y aquí hay otro aspersor. Vamos a ver. Si ponemos la bomba aquí, en este punto de aquí, si aquí está la bomba y le metemos energía aquí, la pregunta para ustedes, ¿cuál es el aspersor más desfavorecido en presión? Vamos a llamarle a este aspersor 1, 2, 3, el 4 y el 5. ¿Por alta presión o por baja presión? El más desfavorecido por la presión. Por baja presión. Yo creo que el 5, profe, porque no tiene el efecto de la gravedad. Claro, ¿verdad? Sería el más desfavorecido, porque toda la presión preferencialmente la va a tener este por esta diferencia de altura, ¿verdad? Por esta diferencia de altura que hay entre el primero y el último, ¿no? Esta H se le va a venir aquí, ¿verdad? Ahora vamos a pensar diferente. Suponete que aquí no está la bomba, sino que la bomba la vamos a poner en este punto de aquí. En este punto de aquí es donde vamos a poner la bomba. Ahora, si esto es así, ¿cuál es el aspersor más desfavorecido? Ahora sí. En la perspectiva anterior, el aspersor más desfavorecido era este, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál será el más desfavorecido? Si la bomba está aquí, ¿cuál será entonces el más desfavorecido? El mismo, el 5. ¿Por qué? Cecilia, decime. Bueno, Es cierto, ese es el más desfavorecido. es que Sí. no sé, digamos, no sabría cómo explicarlo con palabras. Ok, Ya, vamos a ayudarte, ¿no? Vamos a ayudarte. La diferencia llega mucho menos presión. Claro, porque el agua tiene que, con la bomba, meter presión aquí. La presión, aparte de que se va consumiendo,
pues va necesitando subir esta altura que está acá. En el caso anterior era más fácil, la iba ganando porque iba bajando. Aquí va consumiendo presión. Entonces, por esa razón, este mismo 5 es el más desfavorecido. Por esta razón, entonces podemos afirmar, vamos a tratar de dibujar de nuevo este cosito aquí, suponete que eso era. Entonces, en aspersión, nosotros tenemos que poner los laterales de riego en el sentido de la curva de nivel. Para tratar de que, este último no me funcionó, para tratar de que el primero y el último aspersor tengan la misma altura, ¿no? Si tienen la misma altura, tienen la misma presión. Entonces, todos los aspersores del mismo lateral tienen que ir tratando de que sea la misma altura. ¿Ok? Entonces, si esto que voy a dibujar aquí es la tubería de conducción o la tubería del sector o lo que sea, o la tubería principal, esta sí puede ir sobre la pendiente. Porque en cada punto de esos, a la entrada aquí, a la entrada de cada lateral, va a haber una presión, ¿verdad? Única para todo ese lateral de riego. Sería la presión a la entrada del lateral, llamémosle así, la presión a la entrada del lateral, ¿verdad? Ya esta sí nosotros ya trabajamos de otra manera, pero garantizamos que al menos todos los aspersores van a tener la misma presión. ¿Estamos de acuerdo aquí? Muy bien. Entonces, regresemos a nuestra presentación y ahí está. Ok, tenemos que considerar la dirección de los vientos. Otro detalle importante, la dirección de los vientos. De nuevo, aquí está nuestra pizarrita. Vamos a suponer aquí que esto que voy a dibujar acá sea la tubería principal. Ahí está la tubería principal. Y esto que tenemos aquí, pues, estamos claros, esta es la tubería. Ok. Y que aquí vamos a colgar nosotros el lateral de riego. Los laterales de riego, que van bien acomodaditos, ¿verdad? No como estoy haciéndolo aquí. Entonces aquí están los laterales y aquí están los aspersores. ¿Ok? Estos son los aspersores. Muy bien. Por aquí hay otro aspersor y así, y así, y así. Si el viento sopla en esta dirección, si aquí sopla el viento, hace y sopla, ¿qué es lo que va a pasar? Por aquí tenemos nosotros, esto se llama la separación entre laterales, entre este y este, ¿no? Y esto que está acá será la separación entre aspersores. ¿Estamos de acuerdo? Separación entre aspersores, separación entre laterales. Usualmente, la separación entre los laterales es mayor, por una cuestión de diseño que ya veremos, es mayor que la separación entre los laterales. Si el viento sopla en esta dirección, ¿qué es lo que va a pasar? El patrón de humedecimiento de los aspersores va a hacer esto. El de aquí va a hacer esto. El de aquí va a hacer esto. Y el de aquí va a hacer esto. Y así va a pasarle lo mismo a estos aspersores que están acá. Haciendo que no se moje esta parte que está aquí. Se ocupa que se moje todo el terreno. Eso es una premisa. Hay que mojar todo el terreno cuando se usa riego por aspersión. Entonces, dado este comportamiento, nosotros no podemos poner la tubería lateral
en la misma línea de la dirección del viento. Hay que ponerla en forma perpendicular. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, si volvemos a hacer el mismo dibujo aquí, esta es la tubería principal y esta es la tubería lateral de riego, y ahí están los aspersores. Entonces, tenemos que colocarlos en una forma que sea perpendicular a la dirección del viento, para que al mojar este aspersor, logre mojar toda la entrecalle y logre mojar y haya ese traslape. Si aquí tenemos otro aspersor, entonces este va a ser lo mismo y así se va a mojar todo el terreno. Entonces, la línea lateral nunca debe de ponerse en el sentido que trae el viento. Hay que ponerla perpendicular para evitar estas zonas de no mojado que se ven aquí. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un volado. Y bueno, hay que tener en cuenta la dimensión del terreno para ubicar la tubería principal y también para ubicar las distancias o las líneas que llevan los laterales. Voy a regresar otra vez para por lo menos dar inicio a esto, dejar indicado qué es lo que estoy hablando. Voy a quitar esto que está aquí. Voy a quitarlo. Supongamos que nuestro terreno es así. Por ahí tenemos un lado del terreno, por aquí tenemos otro lado, y que nuestro terreno sea este. ¿Ok? Nuestra tubería principal debe de ir en el sentido de la longitud más grande del terreno. Y la tubería lateral, que la voy a dibujar en otro color, vamos a ver si distinguimos este. No se distingue bien, entonces vamos a buscar un colorcito más verde. Tal vez funciona. La tubería lateral deberá ir así. ¿Por qué razón es esto? Esto será para darle a la separación entre laterales una longitud tal, esta es la separación entre laterales, que logremos cubrir el terreno, todo el terreno, en el menor tiempo posible, procurando que se cumpla esta premisa. El ciclo de riego debe ser menor. No sé cómo se busca el menor en este teclado. No me acostumbro a él todavía. Voy a dibujarlo. Menor que el intervalo de riego. Esto es algo importante. El ciclo de riego, ¿a qué se refiere el ciclo de riego? El ciclo de riego, si hoy regamos esta franja de aquí, vamos a ir avanzando paulatinamente. Cada vez que hay un tiempo de riego, cumplimos el tiempo de riego, trasladamos la tubería a los siguientes sectores, de tal manera que si hoy regamos aquí, tenemos que, una vez que tenemos el riego en esta parte, tenemos que regresar a este sitio de aquí, a empezar a regar aquí otra vez, ¿no? Pero este tiempo que duramos regando la finca tiene que ser inferior al tiempo de riego. ¿Qué pasa si nos pasamos? Si el ciclo de riego es mayor que el intervalo de riego, pues le vamos a caer debiendo agua al cultivo, ¿cierto? Entonces, el ciclo de riego debe ser menor o cuando mucho igual al intervalo de riego. Si no lo hacemos de esa manera,
tenemos problemas de abastecimiento de agua para el cultivo. Así entonces, la única forma de garantizarnos que vamos a regar toda la finca en el menor tiempo posible es yéndonos, poniendo los laterales de riego en la línea más larga del terreno. No sé si me he explicado con esto. En todo caso, de esto vamos a hacer ejercicio y veremos cómo es que se obtienen esas distancias entre laterales. ¿Está bien? Vamos a regresar a la pantalla. Digo, a la presentación. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Si yo tengo que hacer un solo riego por día, ¿cuál sería el mejor momento del día para hacerlo? El momento del riego, siempre el mejor momento de riego es cuando no esté la incidencia del sol directa. O sea, puedes hacerlo por la mañana tratando de evadir las horas de máxima evapotranspiración. Lo ideal es que el riego sea en las noches, para que durante la noche la planta tome agua y amanezca hidratada y no hayan pérdidas por evaporación, que son las principales. La planta tiene que evapotranspirar, la planta tiene que sudar. La planta, si no suda, está con los estomas cerrados, y si la planta está con los estomas cerrados, no está fotosintetizando. ¿Ok? La planta se va a ver marchita. Cerró los estomas. Entonces tiene que estar bien hidratada. ¿Cuál es la forma de que esté bien hidratada? Lo ideal es que se hidrate durante la noche. Lo que pasa es que no nos da tiempo a nosotros, usualmente durante la noche, para hacer la operación de riego. Por eso se hace de día. Pero por eso los jardines, por ejemplo, en las casas se recomienda que se rieguen de noche, para que haya la menor pérdida por evaporación. Recordemos que el riego por aspersión moja el 100% del terreno. O sea, moja hasta donde no hay plantas. En el caso de zacates, pues está bien, se moja todo, ¿no? Pero si es un cultivo, se trata de mojar el área en donde el cultivo está, no la entrecalle. Pero el sistema de riego por aspersión no nos permite evadir eso. Por eso se buscan otros sistemas de riego más eficientes. En todo caso, cuando no se pueden los otros sistemas, hay que usar aspersión. Muy usual en caña, muy usual, aunque también en caña ya hay riego por goteo, muy usual en café, aunque también en café ahora hay riego por goteo, pero es muy caro, ¿verdad? Entonces se mantiene el riego por aspersión como una de las mejores opciones para el riego en café. En todo caso, las horas de riego o las horas para riego deberían ser ya en horas de la tarde, cuando toda la temperatura del día se está yendo, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Entonces, bueno, eso es con respecto a esto, ¿no? Entonces, bien. Bueno, esto que estamos diciendo aquí es lo mismo que he dicho anteriormente. La ubicación, la tubería principal debe ser la de menor longitud posible. Ya hablamos de eso y sabemos por qué. Los laterales de riego deben colocarse en el sentido perpendicular a la pendiente, para que el primer aspersor y el último estén idealmente a la misma altura. La tubería principal sí puede ponerse en el sentido de la máxima pendiente. Esto lo hablamos, ¿cierto? Entonces voy a cambiar. La dirección de los vientos es importante, lo acabamos de decir, ¿no? La posición de la tubería lateral de riego, la que porta los aspersores, debe ser normal a la dirección de los vientos, o sea, perpendicular, para que no se distorsione mucho el patrón de humedecimiento de los aspersores. El viento es una limitante en riego por aspersión. No deberíamos de poner riego por aspersión, o no deberíamos de ponerlo a funcionar por lo menos cuando los vientos sean en este rango. Más de 15 kilómetros por hora ya vamos a tener problemas de distorsión del patrón de humedecimiento. En cuanto a la frecuencia de riego, eso es lo que hablábamos ahorita. Vamos a recurrir de nuevo a la pizarra. Vamos a tener que borrar toda esta cosa que está aquí para poder utilizar esto.
Ujú. ¿Qué hora es, ah? Son las 10. 10 y 10. Sí. Ok, bien. Mhm. Pensemos en este detalle. De nuevo, más bien aquí. De nuevo. Este es nuestro terreno. Supongamos que sea así. Digamos que este lado de acá mida, qué sé yo, démosle un valor ahí a esto. Que este terreno aquí mida 150 metros, por ejemplo. Y este otro lado de aquí, que mida 70 metros, para ponerle alguna cosa, ¿no? Números nada más. Ok, los tubos tienen usualmente una longitud de 6 metros, suponiendo que estos sean 6 metros, ¿no? Si la tubería lateral la vamos a poner por aquí, en este sentido, la tubería, perdón, principal, o de distribución, la vamos a meter aquí. Primero que todo, tenemos que ponerla en el sentido de la máxima longitud para que el riego, para que logremos regar la finca en el menor tiempo posible. La regaríamos en el menor tiempo posible si la ponemos de este lado con respecto a este, ¿no? Cierto que sí, ¿verdad? Porque es menos distancia. Lo que pasa es que si la ponemos por aquí, los laterales nos van a salir muy, muy largos, de mucha longitud, y eso no es conveniente. ¿Ok? Entonces, la ponemos en ese sentido. Suponete que vamos a ponerla cada 6 metros. Un lateral aquí, ¿verdad? Termina de regar y pasamos el lateral a este otro lado. ¿Ok? Si es así, entonces, y si podemos regar nada más un lateral por día. ¿Por qué un lateral por día? Se me antoja en este momento decir que un lateral por día, porque tal vez el tiempo de riego no nos permite regar dos. Suponete que tenemos nada más 7 horas de riego, el agua en la finca la tenemos 7 horas, y el tiempo de riego es de 7 horas o de 5 horas. No podemos regar 2 turnos por día, ¿no? Entonces, si es así, entonces vamos a poner un lateral aquí y el otro aquí. Vamos a hacer un movimiento por día, ¿no? Ponemos esto aquí, el lateral, lo echamos a funcionar 7 horas o 5 horas, no sé, sabiendo que tenemos nada más 7 horas para regar. Y por lo tanto, ¿cuántos días vamos a durar regando este terreno? Serían 150 metros que mide, dividido entre 6 metros, porque nada más podemos avanzar uno por día, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuánto duraríamos regando esto? 150, 25. 25 días regando, ¿no? ¿Qué tal si nuestro intervalo de riego fuera de 7 días? Estaríamos jodidos, ¿verdad? Muy jodidos, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, vamos a suponer, vamos a pegarle otro tubo aquí, ¿no? Se lo pegamos. Lo he puesto separado nada más para diferenciar que hay un tubo. Se lo pegamos y entonces quiere decir que ahora nosotros estaríamos llegando a por aquí, 6 metros, y le metemos una pequeña separación, le metemos 6 metros más. Ahora, ¿cuánto será la separación entre aspersores? Esta separación entre aspersores será entonces ahora de 12 metros, porque son 2 tubos, ¿verdad? Los pegamos 2 tubos, y en cada extremo pusimos un lateral de riego. Entonces ahora esta separación entre aspersores es de 12 metros. ¿Cuántos días vamos a durar ahora regando? ¿Cuántos?
Y la mitad, 12,5. Entonces son 12 días. Duramos regando 12 días. Seguimos estando mal porque el intervalo de riego era 7, ¿no? Está mal. Vamos a pegarle otro tubo más de 6 metros. Ahora, la separación entre aspersores, aquí le vamos a meter un tubo más. Y ahora nuestras separaciones entre aspersores son 18 metros, porque son 3 tubos pegados, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto duraremos regando ahora? Si es 8 días. 18, ¿cuántos? 8 días. 8 días, muy bien. Para no seguir con esto, pues digamos que en efecto eran 8 días, ¿verdad? No digamos que eran 7, digamos que eran 8 días. Aquí sí estaríamos satisfechos, ¿verdad? Es congruente esta cosa. Así es como nosotros establecemos la separación entre laterales. Aquí va un lateral de riego, lo ponemos a funcionar, terminó el tiempo de riego, lo pasamos a la otra posición y la separación en este caso, para este ejemplo hipotético de aquí, habría sido de 18 metros para regar la finca en 8 días, que sería igual al intervalo de riego. El ciclo de riego son 8 días, ¿no? Duramos 8 días regando la finca, el intervalo son 8 días. Digamos que estamos en el límite de lo aceptable. Bien. Si queremos durar menos, pues le metemos otro tubo aquí. Ya serían entonces 24 metros, ¿verdad? Avanzamos un poquito más aquí. Y ya entonces esto se convierte no en 18, sino en 24 metros. Si eso es 24 metros, ¿cuánto duramos regando entonces? 6 días. Ok. Y estos serían aquí 24. Y esto se transforma en 6 días aquí. Y por lo tanto, ahora sí estamos mejor, ¿verdad? Porque nos da chance, eventualmente, si se nos descompuso la bomba, tener 2 días para arreglarla. Porque el ciclo de riego son 6 días y el intervalo de riego son 8. ¿Sí? ¿Tenemos claro este panorama? Sí. Ok. Entonces regresemos a nuestra presentación. Aquí entonces vemos esta fórmula, que es una fórmula general. El método anterior fue un método racional, pensado, inteligente, y esta es la fórmula. Entonces, la dimensión más grande del terreno, dividido entre la separación entre laterales, por el número de movimientos por día. Porque puede ser que nos dé tiempo para poner 2 laterales a funcionar, ¿verdad? Por ejemplo, si el tiempo de riego es de 5 horas y tenemos 12 horas para regar al día, pues podemos meter 2 riegos, ¿no? O sea, 2 sectores. Y eso nos reduce a nosotros los días para regar el terreno. Tenemos la separación entre laterales y el número de movimientos por día, que son 2. Avanzaríamos en el caso anterior, regaríamos en 3 días entonces, ¿verdad? Si fuera así. Avanzando 2 sectores por día. ¿Estamos de acuerdo? Esto es importante, hay que tenerlo en cuenta. Se deriva de que los tubos tienen cierta longitud. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El número de aspersores, bueno, tomamos la longitud del lateral y lo dividimos entre la separación entre aspersores. Si la longitud son 100 metros, 70 metros, y los aspersores vamos a ponerlos a 7 metros cada uno de otro, pues vamos a tener ¿cuántos aspersores? Sería 100 entre 7. ¿Cuántos serían? $14.2. Sí, serían 14, ¿verdad? No podemos poner fracciones de aspersores, ¿verdad? Entonces, de así obtenemos la cantidad de aspersores que tenemos que ir a comprar. La longitud lateral entre la separación entre aspersores. Pero ¿de dónde obtenemos esa separación entre aspersores?
pues ahí viene, ¿no? Ya vamos a determinarla. El caudal de cada uno de los aspersores es muy fácil. Agarramos el caudal de riego que obtuvimos antes y lo dimos entre el número de aspersores y ya. Tenemos el caudal estimado de cada aspersor. O sea, es el caudal que vamos nosotros a utilizar para irlo a buscar el aspersor que ocupamos en un catálogo, por ejemplo, ¿no? Pero ya por lo menos una idea de cuánto tiene que darnos ese aspersor. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿cuál era QR? El QR, sí, voy. El QR era el caudal aquel que habíamos obtenido dependiendo de las horas de operación que había disponibles en la finca. Era el volumen corregido entre el tiempo o las horas que tenemos de agua disponible, el agua en la finca. De ahí salía ese caudal de riego. ¿Te acuerdas? Sí, sí. ¿Está bien? Muy bien. De ahí sale este caudal de riego. Y bueno, ahora sí. Ahora estamos en posición de ir a buscar un aspersor. ¿De dónde lo encontramos? Pues en un catálogo. ¿En cuál catálogo? En el que nos encontremos por ahí de aspersores que vendan en el país, ¿verdad? O en la zona donde estamos. ¿Bien? ¿De qué va a depender la selección? Bueno, aparte del caudal, va a depender de la intensidad de aplicación. Recordemos que la intensidad de aplicación no puede ser más allá de la infiltración básica. Depende del diámetro de mojado que estemos buscando y depende de la presión de trabajo del aspersor. ¿Está bien? Depende de esas cosas. Caudal, intensidad de aplicación, diámetro de mojado y presión de trabajo. Los aspersores que demandan más presión de trabajo consumirán más presión. ¿Y a dónde se verá reflejado esa presión? Nos va a salir más caro, ¿no? Entre mayor presión demande un aspersor, va a consumir más energía. ¿A dónde se vería reflejado en los cálculos esa condición desventajosa? ¿En cuál concepto de los cálculos? Profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. A mayor presión de trabajo del aspersor, mayor consumo de energía. Si esto es así, ¿a dónde en los cálculos vamos a ver reflejado ese incremento de la presión o esa presión de más? ¿A dónde la veríamos reflejada? En el conjunto motobomba y en el diámetro de las tuberías. Sí, pero está bien, pero también el conjunto motobomba lo determinamos utilizando un concepto que se llama carga dinámica total, ¿verdad? Es en la carga dinámica total y en consecuencia en la bomba, por cierto, ¿verdad? Por supuesto que sí. La respuesta es correcta. Pero el argumento de fondo es en la carga dinámica total, ¿verdad? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, pues para esto, vamos a tomar datos de la tabla de un fabricante, ¿no? ¿Cómo sería? Sería una tabla como esta. Todas las tablas son iguales. Lo que cambia es el modelo, cambia, en este caso, el tamaño de la boquilla. En este caso es un aspersor de modelo 333 de Na'an. Na'an es una empresa israelí que recientemente se fusionó con Dan Irrigation Systems y Jain Irrigation Systems para formar Na'an Dam Jain, una nueva marca. Entonces, este sería un aspersor, ¿verdad? Ilustrativo, ¿no? Este aspersor tiene varios juegos de boquillas en milímetros de 4.6 y la grande y la pequeñita de 3.2 milímetros de color negro, de 4.6 y de 3.8 milímetros, de 5.5 y de 3.8, de 5.5 y de 4.2. ¿Ve?
Y tiene además indicación aquí de la presión de trabajo expresada en bares. También dice el caudal en metros cúbicos por hora. Y también dice el diámetro mojado en metros. Tiene información adicional. Toda esta información que está aquí se refiere a intensidad de aplicación. ¿Ves? Milímetros por hora. O sea, metros cúbicos por hora. Por metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, aquí tiene separaciones entre aspersores y laterales. El primero se refiere a la separación entre aspersores. Y el segundo, disculpen, pero era la asistencia técnica ya. Y el segundo se refiere a la separación entre laterales. En este caso son 12 metros de separación entre aspersores y 12 metros entre laterales. Aquí son 12 entre aspersores y 15 entre laterales. Aquí son 12 entre aspersores y 18 metros entre laterales. Y aquí 18 metros entre aspersores y 18 metros entre laterales. Y ahí seguiría la cosa para allá, ¿no? ¿Ok? El primer número, nada más para que lo tengamos bien claro y no haya confusión, el primer número corresponde a la separación entre aspersores y el segundo a la separación entre laterales. Permiso. Está bueno eso. En el punto. Entonces, si ustedes ven, ¿cómo obtenemos nosotros intensidad de aplicación? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se obtiene intensidad de aplicación? Esta es una pregunta estratégica que mientras ustedes la piensan, me da tiempo de darle un sorbo a esta taza de café. ¿Cómo tenemos intensidad de aplicación o precipitación? Que es lo mismo al final. ¿Recuerdan? Es el caudal expresado en litros por hora entre el área. Y se utiliza la separación entre aspersores y entre laterales. Correcto. El área aquí sería entonces 12 por 12. Aquí sería 12 por 18. Aquí sería 18 por 18. Si dividimos este caudal a esta presión que nos da este caudal, ¿el caudal cuánto sería? ¿Cuántos litros serían? Digamos que esto es el caudal en metros cúbicos por hora. Entonces, para pasarlo a litros, habría que multiplicarlo por 1000, ¿verdad? Entonces serían 1590 entre 12 por 12, 1590 entre 12 por 15, 1590 entre 12 por 18, 1590 entre 18 por 18. Y esa operación nos irá dando estos valores que van apareciendo aquí, en todos los casos, utilizando su caudal a la presión determinada y las distancias estas entre aspersores y laterales, que al final nos va a dar un área en donde el agua está cayendo. Si ustedes hacen 1590 entre 144, que sería esto, tendría que darles alrededor de 11 milímetros. Sí, da 11,04. Profe, Okay. una pregunta ahí, Sí. digamos, ¿esto se aplica así, por decirlo así, la intensidad de aplicación, la fórmula? Es que en la fórmula que usted nos había dado se multiplicaba el caudal por 3600 en claro, este caso. claro. El gasto, ¿qué digo? Sí, es cierto, pero porque el caudal lo estábamos dando en litros por segundo. Ok. Por 3600. Y así pasamos. Cierto. ¿Verdad? Pero en general es caudal entre área. Y el caudal expresado en milímetros. Disculpe, el caudal expresado en litros por hora. ¿Verdad? Para que nos dé milímetros o litros por metro cuadrado, que serán milímetros por metro cuadrado por hora. ¿Verdad? Hay que jugar, recordemos, hay que jugar con eso para que nos venga la luz de inmediato a la mente y salgamos con respuestas, ¿verdad? Entonces, bueno, todas las tablas de comportamiento, las tablas de fabricante, indican la precipitación, ¿ok?
ya ustedes saben cómo se obtienen estas precipitaciones. Pero también tienen la presión de operación y el diámetro de mojado a esa presión de operación. Muy bien, ¿estamos? Seleccionaremos el que mejor nos convenga. Ya veremos ese detalle. ¿Ok? Nada más quería presentarles a ustedes una tabla de comportamiento de un aspersor determinado. En este caso, el NAN 333. Cuando ustedes van a diseñar, pueden consultar la internet por aspersores de marcas que se venden en el país, ¿verdad? Mal haríamos haciendo un diseño con una marca de un aspersor ruso por allá que solo venden en Siberia. ¿Qué hacemos con eso, no? Si no lo podemos conseguir aquí. Entonces tenemos que buscar equipamiento que se ofrezca en el mercado local para poder hacer nuestros diseños. Que eso quede claro, ¿no? Vamos a avanzar un paso más. Bueno, esto es importante, ¿no? Los aspersores entregan más agua en la cercanía de su base que en la periferia. Esto es lógico, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en la pizarrita cómo sería esta historia. Vamos a limpiar un poco esto de estas basurillas que hay aquí. Para decir lo siguiente, entonces, vamos a ver si esto que voy a dibujar aquí es la línea lateral de riego, suponete que es esa, y lo que voy a dibujar aquí son aspersores. Aquí hay un aspersor y aquí hay otro aspersor, y estos están separados por una distancia determinada, llamémosla separación entre laterales. Esa es la distancia entre ellos. Y bueno, claro, este es un aspersor, aquí está, y aquí tenemos el otro aspersor. Entonces quiere decir que este aspersor que está acá va a mojar de esta manera, ¿no? Posiblemente de este lado hace lo mismo. Bien. Estas líneas que voy a dibujar van a representar la lámina de riego, ¿ok? Aquí entonces al principio, pues hay una lámina grande, moja más, y en la medida en que se va retirando hacia la periferia, pues va dejando una laminita más pequeña, la gota es más pequeña, y así es el comportamiento de esto. ¿Cómo hacemos para poner aquí una lámina que vamos a suponer sea uniforme, esta lámina, y que sea así, de esta altura, de este tamaño, como esta primera línea que pase aquí? La única forma es complementando, voy a poner otro color, complementando con la lámina que va a dar el aspersor del lado, ¿no? Me queda un poquitillo feo, porque este aspersor va a dar aquí la lámina que corresponde y aquí va a ir dando complementos, pues el comportamiento va a ser el mismo, ¿no? De tal forma que la suma de lo verde más lo rojo, pues nos va a dar la lámina que ocupamos allí en estas partes, que tiene que ser de esta altura, ¿no? De la misma altura. En la zona de traslape, entonces, y la zona de traslape, pues ya vemos que es esta de aquí. En la zona de traslape, las láminas de un aspersor y del contiguo se complementan para dar la lámina de riego que tiene que ser. No sé si me he explicado, por favor, díganmelo. Sí, profe, queda claro. Sí, Lo se que yo entiende. tengo la duda es en los datos comerciales de cada aspersor, la distancia entre aspersor, ¿toma en cuenta el traslape o uno tiene que hacer los cálculos después? No, uno tiene que hacer los cálculos y es hacia allí donde vamos de inmediato, justificado por esta explicación que está aquí. ¿Ok? Vamos para allá. Entonces, debido a que, como ya vimos en este dibujito mal hecho,
los aspersores entregan menos agua en la periferia y por lo tanto debemos de hacer ese complemento de láminas entre un aspersor y otro. Aquí es donde interviene el tema de la separación entre aspersores. ¿Cómo obtenemos la separación entre aspersores para que haya este traslape? Pues con aquella tabla, recuerdan que la vimos, aquella tabla que no es otra cosa que una fórmula. La separación entre aspersores es teniendo un porcentaje de reducción del diámetro de mojado que ofrece ese aspersor. Y esa separación de aspersores se obtiene con base en la magnitud del viento, de la velocidad del viento, tomando un cierto porcentaje y multiplicando por el diámetro de mojado que ofrece en la teoría, o sea, en las tablas, ese aspersor. Quizás esto no quede muy claro ahorita, pero estoy seguro de que después de haber hecho el dibujito que hice anteriormente y teniendo en cuenta esta fórmula, lo vamos a obtener y vamos a quedar muy bien convencidos de cómo funciona esa selección de separación entre aspersores. No va a ser en este momento. Nada más quedémonos ahora con esta formulita que viene de la tabla aquella, que viene también argumentada por este dibujo que antes hice de complemento de láminas entre un aspersor en Voy. ¿Me prestas un audífono? Sí, va a ser. ¿Cómo? ¿Me hablabas algo, Cecilia? Perdón, profe, se me activó sin querer el... No te preocupes, no te preocupes. Aquí no se escucha un ladrido de perro porque el perro mío está ahí durmiendo, me acompaña siempre que doy clases. Y ese es peor que yo, porque este perro mío me acompaña durante mis madrugadas de trabajo. Entonces, padece de sueño porque no lo dejo dormir. Bueno. Ah, ahí disculpe. Ya salió esto en la grabación. ¿Ves lo que pasa con estas grabaciones? Bueno. Ok, bien. Ay, por cierto, ¿la activamos? Sí, ¿verdad? Sí, ahí está. Bueno, entonces, el diseño de la tubería, hablemos del diseño de la tubería. La tubería puede ser portátil. Nosotros la podemos colocar, la tubería lateral, por ejemplo, podemos ponerla y trasladarla una vez que ha cumplido el tiempo de riego a otro sitio, ¿verdad? Esa sería la tubería lateral de riego. Pero la secundaria del sector o la principal podrían ser tuberías que están permanentemente ahí, por lo menos durante la temporada de riego. Entonces, a eso es lo que se refiere esto, ¿no? Usualmente la tubería lateral se diseña para que la estemos trasladando, para que sea portátil. Y las tuberías principales y secundarias normalmente las dejamos en el campo. Después de tener cómo vamos a poner la tubería, si va a ser portátil o no, y si ya tenemos diseñado nuestro sistema, diseñado me refiero por dónde van a ir las tuberías, dónde van a ir colocadas, pues lo que nos queda es a nosotros determinar nada más la hidráulica del sistema, ¿ok? Determinar las pérdidas de carga por fricción y todo lo demás para ir a obtener nuestro dato de la capacidad que debe tener nuestro equipo de bombeo. ¿Está bien? Entonces, el diseño consiste en dos partes. Una que es el diseño agronómico y otra que es el diseño hidráulico del sistema. Nosotros, ustedes y yo, después de hacer un par de ejercicios más, vamos a estar en plenitud de capacidad para hacer ambos, habiendo tenido como respaldo todo lo que hemos visto aquí desde el principio que nos conocimos, como un mes después de que iniciaron las clases, ¿verdad? A efectos de la pandemia. Entonces, bueno, eso es así, ¿no? Vamos acercándonos hacia el diseño hidráulico. Teniendo en cuenta, como ustedes recordarán, que hay un factor de Christiansen que depende del número de salidas que tenga el lateral y que hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Nada más voy a mencionarlo, no vamos a entrar en esto, que además ya lo vimos, pero ya tendremos chance de verlo a plenitud. Vamos a ir a la pizarra un momento, de nuevo. Tenemos aquí lo siguiente, ¿no?
vamos a hacer este dibujo aquí. Si este es el lateral de riego y sobre de este están los aspersores, y aquí hay aspersores, y si la entrada de agua sea en cualquiera de los dos extremos, supongamos que sea por aquí la entrada de agua, que aquí haya una llave, por ejemplo. Entonces, todos los aspersores van a requerir una presión determinada que dependerá del fabricante, ¿verdad? Para su operación y que nos dé el caudal que ocupamos, vamos a tener una presión determinada. Pero en el lateral de riego ocurre un desgaste de la presión, ¿verdad? Si esta línea que voy a dibujar es la presión, pues va a tener un desgaste de tal forma que posiblemente al último aspersor no le va a llegar la presión que ocupa, sino que le va a llegar una presión menor. El problema es que si la presión es menor, el caudal también será menor y no nos conviene, ¿no? Por esa razón hay que meterle a este primer aspersor o a la entrada de lateral aquí, esta es la entrada lateral, ¿verdad? Una presión extra para compensar. Quiere decir que el primer aspersor va a tener un poquito más de presión, pero por la caída, el último aspersor va a tener su presión de operación normal. Es una parte extra, digamos, de presión, este delta P, digámosle así, se me ocurrió llamarlo así en este momento, que tenemos que ponerle de más a este primer aspersor o a la entrada lateral para que le llegue la presión de operación adecuada al último aspersor. Eso es lo que se conoce como la regla del 20%, porque lo que usualmente se le pone es un 20% de diferencia, ¿no? Perdón, voy a regresar. Es un 20%, ¿no? Se asume que las pérdidas permitidas serán del 20% entre el primer aspersor y el último. Entonces, si la presión de operación del aspersor son 15 metros de columna de agua, por decir algo, tenemos que sacar el 20% de ese 15. ¿Cuánto es ahí? ¿Me ayudan? El 20% de, ese 15 de esos 15 metros. 3, no. ¿Cuánto? 3. ¿Ok? Entonces, tenemos que meterle a la entrada los 20 metros de presión de operación del aparato más 3 metros para que esos 3 metros se pierdan a en la longitud lateral y que le lleguen 20 metros al último aspersor. Quiere decir que el primero va a funcionar con 23 metros, en este ejemplo, ¿verdad? Hipotético también. El primero va a funcionar con 18 metros, ¿verdad? Y el último va a funcionar a su presión normal, que serían 15 metros. ¿Estamos de acuerdo? Esas son consideraciones que hay que tener en el diseño propiamente, ¿verdad? Son consideraciones. Tenemos que tomarlas en cuenta para el momento de hacer el diseño, incluir esas presiones, ¿verdad? ¿Estamos bien? Bien. La pendiente juega un papel importante, ¿verdad? La pendiente del terreno y la topografía del mismo. Esto quiere decir lo siguiente, vamos a ver. De nuevo a la pizarra. A ver si tenemos campo en esta ocasión. Vamos a abrir un campito por aquí. Abramos un campito por aquí. Este campito, vamos a trabajarlo ahorita mismo. Y eso es más o menos así. Vamos a ver. Si este es nuestro terreno, y aquí estamos en la parte más baja del terreno, y suponete que aquí está el agua, es un agua superficial, digamos. De ahí tomamos el agua nosotros, porque aquí está el agua, ¿verdad? Y el terreno tiene este comportamiento, ¿no? Esta es la parte más baja del terreno, y en el perfil del terreno, pues el terreno hace esto. Y tal vez aquí tenemos, en esta parte de aquí, tenemos nosotros nuestro sector de riego, un sector de riego ahí, ¿ok? Quiere decir que entonces, si aquí ponemos nosotros la bomba, el equipo de bombeo, si aquí está, tenemos entonces una diferencia de altura de donde está la bomba y de donde está el sector este que sería el más desfavorecido. ¿Por qué el más desfavorecido? Porque tiene que subir el agua a esta altura
¿verdad? Desde donde está el nivel del agua, tiene que subir esta altura para que el agua llegue ahí. Esta altura es dada también en metros, es diferencia de altura. Y si es en metros, entonces metros de columna de agua. El agua tiene que subir desde donde está el punto topográfico de la bomba hasta donde está el sector que queremos regar. Esta H, esta diferencia de altura, tenemos que metérsela también a la carga dinámica total como le hemos metido la regla del 20%, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? De lo contrario, el agua no llega. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un dato que va a la carga dinámica total. Me parece que ya lo hemos mencionado en otra ocasión. Y también entonces debemos de tener en cuenta el elevador. El elevador, que es la tubería que va desde donde está ¿cómo es que se llama? El lateral de riego hasta donde está el aspersor. Es el tubo que une al aspersor con el lateral de riego, ¿no? Y si este mide 4 metros, pues habrá que meterle 4 metros porque el agua tiene que subir hacia donde está el aspersor. Si mide 1,5 metros, tendremos que meterle 1,5 metros porque ahí es donde está el aspersor. O si mide 1,40 o si mide 2 metros. ¿De qué depende la altura del aspersor? Pregunta para ustedes. ¿De qué depende? Tal vez de cuánta área se quiere regar. Si uno quiere que sea más área, entonces lo hace más alto, me parece. ¿De qué otra cosa podría depender? Más que de eso. De la altura del cultivo. Así es, de la altura del cultivo, ¿verdad? Ustedes tienen razón. De la altura del cultivo. Entonces, nunca deberíamos de poner el aspersor más bajo que el tamaño que está llegando del cultivo, porque si no el chorro de agua pega donde está el cultivo. Caso de la caña, caso del maíz, por ejemplo, ¿verdad? Cultivos de ese tipo que nos van a provocar eso, ¿no? O frutales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos. Esa altura del elevador va directa a la carga dinámica total también. Hay que sumársela. ¿Está bien? Bueno, luego tenemos el cálculo de la carga dinámica total, que ya sabemos nosotros cómo es. Las pérdidas de carga en la tubería principal, las pérdidas de carga en la tubería lateral. Esto quiere decir que aquí tenemos que considerar el número de salidas. Las pérdidas de carga por diferencia entre los aspersores, la regla del 20%. La presión de trabajo del aspersor, hay que meterla. Las pérdidas de carga por succión, ya voy a referirme a ellas. Las pérdidas de carga en el elevador, o sea, la altura del elevador. El efecto de la pendiente, eso que acabamos de hablar, de dónde está la bomba y dónde está el sector que más desfavorecido, por ejemplo, por diferencia de altura. Y esta pérdidas de carga por succión se refieren a lo siguiente. Es muy importante, esto es muy importante. Voy a borrar de aquí un pedacito, voy a borrar este pedazo aquí. Y vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. Agarremos esto. Supongamos que esto es la plataforma en donde vamos a poner la bomba. Y esto que tenemos aquí es un recinto o un tanque de agua. ¿Ok? Entonces aquí va a estar el agua. Supongamos que el agua está aquí a este nivel. Y aquí está el agüita. Este es el espejo del agua. Y aquí vamos a poner una bomba, ¿no? Vamos a tratar de dibujar una cosa como si fuera esto. Y eso va a ser una bomba, ¿no? Aquí tiene la tubería de impulsión y aquí tiene la tubería de succión. ¿Ok? La de impulsión, pues, opera la propela y va el agua con presión hacia el campo, ¿no? La de succión chupa agua, por decirlo de alguna manera, de donde está almacenada y la mete a la bomba. ¿Ok? Y usualmente tiene que tener un pascón aquí, si la bomba es centrífuga como esta, ¿no? Tiene un pascón o un check de no retorno para mantener cebada o purgada la bomba y que no le entre aire, ¿no? Que no tenga aire. En el momento en que la bomba tiene aire no funciona. Se le pone un pascón para evitar que el agua drene. Entonces,
la diferencia de altura entre el espejo del agua y el eje de la bomba, esta diferencia de altura que está aquí, se conoce como la carga de succión. Se designa así. Esa es la carga de succión. Esa es una altura que tiene que chupar la bomba, que tiene que gastar energía absorbiendo ese agua y que corresponde a esa diferencia de altura. Esta diferencia de altura, esta carga de succión, debe ir a la carga dinámica total también, ¿verdad? Debe de sumarse en la carga dinámica total para que nosotros podamos echar a funcionar bien el sistema. Todas las pérdidas de carga y las posibles inversiones en presión por parte del sistema tenemos que considerarlas en la carga dinámica total para que el sistema funcione. No hay que ser que nos falte, aunque sea medio metro, ¿no? Por medio metro o por unos centímetros de columna de agua de presión, podría ser que nuestro sistema no funcione, o por lo menos que no funcione eficientemente. ¿Estamos de acuerdo con esto que he dicho? Es la carga dinámica total, la suma de todas las presiones, ¿ok? Bien. Y bueno, cuando nosotros tenemos un sistema de riego, voy a borrar esto, estará bien, voy a borrar esto. Cuando nosotros tenemos un sistema de riego, el sistema de riego está constituido por ciertas partes, ¿no? La tubería, por ejemplo, suponete que esta es tubería, esa es la tubería, que aquí viene un tubo y de este tubo transporta agua y aquí de repente, si el agua viene en esta dirección, se encuentra la tubería con un codo. Vamos a cambiar de dirección el agua, que el codo sea una cosa como esta aquí y ahí sigue la tubería. Este es el codo y en este caso es un codo de 90 grados. ¿Qué es lo que pasa? El agua viene aquí a cierta presión, ¿verdad? Viene por acá. Viene aquí y choca en este punto, ¿verdad? En este punto y choca el agua. Este choque del agua aquí produce una caída de presión. Es lógico, ¿no? Hay una caída de presión antes de que el agua continúe su circulación. Entonces, hay pérdida de carga por fricción en la tubería y también hay una pérdida de carga importante cuando el agua choca aquí, ¿verdad? Esta choque del agua aquí, esta magnitud de esa pérdida, la podemos hacer como una pérdida equivalente. Esta pérdida sería una pérdida equivalente. Es una pérdida equivalente, una HF, entonces llamémosla, HF equivalente, correspondiente a cierta distancia, como si fuera ese tubo, ese codo, un pedazo de tubo del mismo diámetro, ¿no? ¿Ok? Nosotros podemos calcular cada uno de estos codos, las pérdidas estas, ¿verdad? En cada uno de estos codos, del diámetro que sea, en cada uno de los T's, en cada una de las llaves, etcétera. Sumar todo eso y presentar ante la carga dinámica total lo correspondiente a pérdidas por cambios de dirección o por tuberías o longitudes equivalentes. Esto nos demoraría un buen rato, no es práctico, ¿ok? Hay que conocer los diámetros, hay que conocer, me parece que al principio, hace unos semanas, les presenté a usted una tabla en donde venían eso, un nomograma en donde venían las pérdidas de carga equivalentes, ¿verdad?, a tubería de cada uno de los codos, tubos, etc. Para evitarnos ese problema, nosotros asumimos en forma práctica un porcentaje de pérdidas de carga correspondiente a eso. Y es entre el 5 y el 10% de la carga dinámica total, como pérdidas equivalentes para calcular esas pérdidas en cambios de dirección, en diferentes tubos, en diferentes codos, T's, etcétera, de diferentes diámetros. Entonces, asumimos
de un 5 a un 10% de la carga dinámica total. Si nuestra carga dinámica total fue de 45 metros, pues le sacamos el 5% de ese 45. ¿Cuánto es? Como 2.25, ¿no? Díganme, a ver. Sí, exactamente eso, 2,25. Ok, entonces, le sumamos a la carga dinámica total, a esos 45, 2.25 metros más para compensar todas esas pérdidas en cambios de dirección y en toda esa cosa. ¿Está claro? Y así no tenemos que ir a calcular toda esa cosa por allá, uno por uno. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, lo que queda ya es con la carga dinámica que nos dé, expresada en metros de columna de agua, y el caudal expresado en litros por segundo, recuerden, dividido entre 76, que es un factor de conversión de unidades para pasar del sistema métrico decimal a caballos de fuerza, y dividido entre la eficiencia de la bomba, que normalmente es de un 80%. Entonces así obtenemos cuáles son los caballos de fuerza. Y una vez que tenemos los caballos de fuerza, pues vamos y buscamos esa opción de bomba en algún lugar específico en donde las vendan. O vemos si en la finca hay alguna sin usar que nos dé esa capacidad. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos de acuerdo? Hasta este punto es en donde nosotros tenemos que llegar en el diseño, ¿sí? Bueno, normalmente me imagino que el caballaje requerido por el sistema que uno implementó no siempre va a ser como, o no siempre va a concordar con el caballaje comercial que venden, digamos. Uno no va a encontrar como 151 caballos de fuerza, sino una bomba de 150 o ¿Correcto? ¿Así es? si no para arriba, digamos. En Sí, caso sí. de encontrarlo, ¿cuánto para arriba es permisible? ¿O cuánto? No, lo que hay, nunca es bueno quedarse corto, ¿no? Por eso, digamos, me imagino que siempre va a ser buscar más. Sí, necesariamente, no puedes quedarte con menos, porque pues, ¿Cuánto? pues no te voy a decir cuánto, te voy a decir, pero sí te voy a responder de la siguiente forma. ¿Cuánto, si el caballaje de tu bomba fue de 5.4 caballos de fuerza, eso fue lo que te dio aplicando esta fórmula, 5.4 caballos de fuerza. Esta bomba te va a dar el caudal y te va a dar la carga dinámica total que estás ocupando. No hay de otra. Te los va a dar porque te los va a dar. Por eso hiciste los cálculos, ¿verdad? Si tus cálculos hidráulicos están bien hechos, si tus cálculos agronómicos, vea lo que estoy encerrando yo aquí en circulitos, ¿verdad? Tu cálculo hidráulico está bien y tu cálculo agronómico está bien, tu dato de pérdida de caballaje de la bomba deberá necesariamente estar correcto. Si arrastraste errores de campo para llegar a este punto, tenés problemas y no te diste cuenta. Y si no te diste cuenta, vas a llegar al campo con una solución de bombeo que te va a hacer quedar muy mal parado, ¿ok? Por eso el cuidado que hay que tener y la práctica que hay que tener con esto para hacer los cálculos de la manera más rápida posible, pero estar seguro que están contundentemente bien hechos. Entonces, volvamos. Tenés el cálculo, te dio una bomba de 5.5 caballos. ¿Qué harías? ¿Te vas a buscar la de 5 o te vas a buscar la de 6? Puede ser que la de 6 no exista. No exista porque no existe. Entre las marcas que hay allí no existe. Pero con la de 5 jamás. ¿Perdón? No. Con la de, digamos, jamás porque me va a quedar corto. Por eso no puedes irte para atrás, tienes que ir hacia adelante. Entonces, puede ser que digas, bueno, voy a buscar una marca, una bomba de 6 caballos, pero no existe tampoco. No existe. Igual que no existe una bomba de 5.5, puede ser que la de 6 no existe. Y si no existe, puede ser que no exista en una marca, pero a la larga sí hay en otras marcas. Pero no puedes pasarte la vida buscando cuál marca de bombas tiene una de 6 caballos, ¿verdad? Entonces te vas donde estás buscando la bomba a ver qué te ofrecen. Y dicen, no, lo que tenemos es una de 7 caballos. Pues venga esa de 7 caballos.
Eso es en la práctica lo que se hace. Yo no pierdo tiempo buscando una bomba de 6 caballos, no, a donde compro bombas y me dicen, no, no tenemos de 6 caballos, brinca a 7, pues vamos con la de 7, esa la voy a comprar. Me queda un poquito holgada en presión, me queda un poquito holgada en caudal, de seguro, pero por lo menos para lo que yo necesito va a estar más que suficiente. Porque si todos estos cálculos están bien hechos, mi bomba me va a servir perfectamente. ¿Estamos? Estamos, ¿verdad? ¿Ok? Por supuesto, no vas a ocupar una de 5 y como no hay, nada más brinca de 5 a 10, vas a ir a buscar la de 10, ¿no? No, no, ¿verdad? No, definitivamente no. Si es así la diferencia, si vas a tener que irte a buscar en otra marca, ¿no? ¿Sí? Esto es lo último que dije, ¿verdad? No hay, Sí, está claro. Ok, ¿verdad? No vayamos a pensar que si pasamos de 5 a 10, no, eso sí que no. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, eso fue todo. Lo que sigue es ponerle números al diseño. Y es lo que vamos a hacer en la próxima sesión. ¿De acuerdo? Quiere decir que nuestra clase por hoy llegó hasta aquí. Entonces, vamos a despedir la clase en este momento, pero no se vayan, porque necesito hablar con ustedes, ¿verdad? ¿Ok? Aquí llega esta clase, vamos a cerrar la grabación aquí.